dinero para poder comprar otras cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la energía. Todos estamos ahorrando seguramente porque cuando llega la boleta de luz nos agarramos la cabeza. A mí me pasa, por ejemplo, me pasaba, ahora ya no me pasa. Me pasaba que cuando conectaba el celular a cargarlo, claro, lo que yo hacía era desconectarlo y dejar la batería. De vago nomás lo hacía. Claro, y ahora Amalia me curó. Me mostró la boleta y me dijo, no dejes más la batería enchufada porque consume. Y así tratamos de cuidar obviamente el gasto de energía porque después lo vemos reflejado en la factura. Y es bueno ahorrar, es bueno que podamos tener este hábito, es bueno que podamos ahorrar también económicamente en nuestros ingresos para poder después poder invertir ese ahorro en alguna cosa que nosotros queremos comprar o en algo que deseamos tener. Es muy importante el ahorro, pero hay asuntos, hay cosas en las que no debemos ahorrar. Y la semana pasada hablamos de dos asuntos importantes. El primero es la relación con Dios, la comunión con Él. Es un asunto en el que no deberíamos ahorrar. Dijimos que nuestra relación personal con Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Sin una relación con Dios, perdemos la esencia de lo que creemos. Por eso es tan importante no ahorrar en nuestra relación con Dios. Dijimos también que Jesús es un claro ejemplo de no ahorrar en la relación con Dios. Él, siendo el Hijo de Dios, tuvo momentos de intimidad, buscaba a Dios. Leemos en la Biblia, ahí en Marcos 1, versículo 35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús invertía tiempo en su relación con el Padre. Y es tan importante porque la comunión con Dios nos abre la puerta a una vida llena del Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu Santo es una vida plena. Digan conmigo, una vida plena. Esto es lo que nos permite la vida llena del Espíritu Santo, experimentar la plenitud. Por eso es importante que no ahorremos en este asunto de la comunión con Dios. Y el segundo asunto, dijimos que es importante no ahorrar en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué importante es no ahorrar en este asunto respecto a la palabra de Dios, porque cuando nosotros conocemos las Escrituras, conocemos lo que la palabra del Señor dice, vamos a poder vivir una vida victoriosa, una vida que da frutos. Dios le dijo a Josué, no te apartes de este libro, no te apartes, ni un milímetro, ni a la derecha ni a la izquierda, no te apartes, porque de esa manera tendrás éxito. Entonces la palabra de Dios es un asunto en el cual no deberíamos ahorrar. Deberíamos invertir tiempo en la palabra de Dios. Y
hoy quiero compartirles 2 asuntos más en los cuales no deberíamos ahorrar. Vendría a ser el tercero, y es, no debiéramos ahorrar respecto a la generosidad. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tal vez pienses, avaros hubo siempre, siempre en toda la historia hubo avaros. Sí, es verdad, siempre hubo gente avara, pero estamos en una época muy particular, una época donde el amor propio se va al extremo, donde el deseo por satisfacer los deseos personales dejan un montón de cosas de lado. Por ejemplo, el prójimo. Hoy en día vemos que a costa de la relación con otras personas nos volvemos indiferentes con tal de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, es interesante porque los cristianos corintios ayudaron a los de Macedonia que estaban pasando por graves problemas, y esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 14, dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Nuestra mente nos dice que si cuidamos lo que tenemos, no lo vamos a perder. Y es verdad. Pero también la Biblia nos enseña a ser personas generosas. La Biblia no nos enseña a derrochar. La Biblia nos enseña a ser generosos. La Biblia nos enseña a sembrar. Y todo aquello que nosotros sembremos de modo correcto tendrá una cosecha abundante. Por eso, en estos días leí la historia de un rey que le pidió a su hijo que construyera un palacio real. El padre llamó al hijo y le dijo, hijo, quiero que construyas un palacio real con lo mejor. Yo te proveo todo el dinero, todos los recursos económicos para que lo construyas. Entonces el rey le dio millones para que pueda construir ese palacio. Entonces el hijo, pícaro, cuando recibió el dinero, cuando recibió los recursos, dijo, puedo gastar un poco y quedarme con lo otro. Entonces dijo, me voy a quedar con el 80% de los recursos que mi padre me dio y con el 20% voy a construir el palacio real. Entonces, ¿qué hizo el hijo? Compró materiales no de segunda, de tercera. Y empezó a construir y llamó a los constructores, les pagó miserias y empezaron la construcción mediocre del palacio real que el padre le había pedido que preparase, que levantara con lo mejor. Entonces, al cabo de unos meses, terminó la construcción y el hijo va al padre y le dice, papá, ya terminé la construcción del palacio real. Muy bien, hijo, me alegro mucho. Y el padre hizo, acá están las llaves. Esto es para vos. Y se quería matar el hijo porque había levantado un palacio con materiales
que eran de tercera y no como el Padre le había pedido, con lo mejor, para que Él viviera. Muchas veces nosotros cosechamos lo que sembramos. Por eso en la vida es importante practicar la generosidad. Por eso los creyentes se caracterizan por la generosidad. A lo largo de la Biblia vemos que es una característica esencial de los creyentes. Si nosotros no entendemos que somos salvos por generosidad, aún no hemos entendido el Evangelio. Porque nosotros fuimos salvos, estamos acá por generosidad, por la misericordia de Dios. San Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad, que nosotros hemos recibido algo inmerecido, la salvación, hemos recibido tantas cosas de Dios sin merecerlo. Hemos recibido por gracia. Y porque nosotros recibimos de esa manera, debemos tener ese estilo de vida, de dar, aún sin esperar nada a cambio. Por eso la Biblia nos enseña a ser personas generosas. Y un ejemplo claro que hemos tenido acá en la iglesia es el viaje misionero de Jatuhuella que hicimos a la provincia de Santa Fe. Un viaje que por meses estuvimos preparándonos, juntando alimentos, juntando ropa, juntando elementos de aseo personal para poder llevar a la gente que estaba en necesidad, obviamente llevar a Jesucristo, que fue la motivación principal, que es la motivación esencial. Y el viaje misionero fue exclusivamente para dar. Nosotros no buscamos nada a cambio. Nosotros no buscamos que nos recompensen, que nos traten como reyes allá. No. Nosotros nos pagamos el viaje, nosotros pagamos el micro, la comida, todo. Fuimos a dar para volver vacíos, sin nada a cambio. Por eso la generosidad es una característica importante. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿soy alguien generoso? ¿Soy alguien que ayuda a los demás? ¿Soy generoso hacia mi familia, hacia mis hermanos, hacia mi iglesia? Preguntas para reflexionar, para ver cómo está mi vida. ¿Qué estilo de vida estoy teniendo? ¿Un estilo de vida hedonista, donde pienso solamente en complacerme? ¿O un estilo de vida como el de Jesús, que daba, que brindaba, que se dio completamente a sí mismo? Jesús vino a revolucionar culturalmente lo que estaba en la tierra, el pensamiento que había en la tierra. Y hoy sigue vigente. Y va a seguir vigente. Y vamos a generar cambios para que haya una sociedad mejor, un mundo mejor, si nosotros practicamos con nuestro ejemplo la generosidad. Por eso lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Queremos ver un barrio mejor, una ciudad mejor, un país mejor. Bueno, sembremos, tengamos un estilo de vida que bendiga para poder ver los frutos, para poder contagiar. Y eso nos va a bendecir porque es una característica del corazón de Dios, la generosidad, el darse. Así que es un asunto en el que no deberíamos ahorrar. Y el cuarto asunto es respecto al perdón. No deberíamos ahorrar respecto al perdón. Un tema tan importante.
Porque todos estamos rodeados de personas. ¿Es así o no? En este momento vos levantás la cabeza, la corres para los costados y tal vez ves a alguien con el que tuviste un roce, alguien con el que te quedó alguna espina, algo en el corazón. Todos estamos rodeados de personas y sabemos que hay diferencias, sabemos que hay discusiones, sabemos que nos hieren, ¿verdad? Y sabemos que nosotros herimos también. ¿Es verdad o no? Entonces, es importante el perdón. Y es importante no solamente a nivel espiritual, sino es importante a nivel emocional, incluso físico. Esta semana leía en un libro que no es un libro secular, leía que las investigaciones de un científico que está en la Universidad de Stanford revelaron algo interesante respecto al perdón. Él decía que a través de distintos estudios pudo evidenciar que esta actitud del perdón lleva a una vida de mayor bienestar personal. El perdón. Y este doctor demostró que perdonar estimula el sistema inmune. No solamente estimula el sistema inmune, sino que baja la presión arterial. También reveló que el perdón reduce la ansiedad y la depresión. Y también lo que hace el perdón es mejorar los patrones de sueño. Es interesante porque este científico decía que al no perdonar, el resentimiento y la amargura dañan a la persona que no perdona. A la que no queremos perdonar no le genera nada. Al que daña es a la persona que no perdona. Y él decía que al no perdonar, al generarse todos estos sentimientos de resentimiento, de amargura, lo que hace el cuerpo es liberar hormonas en la sangre de estrés. Entonces repercute en la salud el perdón. Fíjense qué interesante. Por eso, mediante la obra de Jesús, nosotros fuimos perdonados. Y eso nos reconcilió con Dios. Y eso es maravilloso. Por eso, todo el Evangelio nos enseña a ser perdonadores. Perdonadores compulsivos. Ser como Jesús, porque Él mismo en Mateo capítulo 18, versículo 20, dijo algo maravilloso. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no. Hay algo que no estás entendiendo, Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro estaba luchando con el tema del perdón. Estaba luchadísimo. Parece que no figuraba en su agenda personal este asunto del perdón. Claro, y Pedro quería ahorrarse no perdonar. Y prefería guardar estos sentimientos y no liberar el corazón de estos sentimientos. Por eso, si nosotros nos guardamos el perdón, no solo afectamos a la gente que nos rodea, porque a través de nuestras actitudes que están en nuestro corazón, lastimamos a la gente, sino que nos lastimamos a nosotros mismos. Nos dañamos a nosotros cuando no perdonamos. Hay alguien
hacia quien estás ahorrándote perdón? Yo creo que es importante elegir, y se trata de elección. Se trata de yo decidir y elegir vivir con un corazón sano. Se trata de elegir vivir sin amarguras. Se trata de elegir vivir imitando a Jesús, que nos amó y que dio su vida por nosotros. Por eso, qué importante es el tema del perdón, no ahorrarnos el perdonar. A mí me ha sucedido muchas veces en el seno de mi familia tener que perdonar por ciertas circunstancias, por daños que me han generado. Y no es fácil el perdón, pero yo tuve que decidir perdonar. Yo tuve que decidir liberarme de la amargura, del rencor, del odio, porque me estaba carcomiendo emocionalmente. Y estaba constantemente atado a las personas que me habían dañado. Y claro, uno la lleva a todos lados, a la gente que no perdona. Seguramente escucharon el ejemplo o lo vieron en alguna ilustración de la persona que está atada por una soga a otra y la lleva a todos lados. Y eso sucede cuando no perdonamos. Esa soga no se corta, nos acostamos y viene la persona y se nos cruza la cara y nos da bronca y uno la quiere sacar de la cabeza, de la mente y no puede y vuelve y vienen los pensamientos y el descanso se nos frustra, se nos vuelve pesado. Por eso lo que decía este científico es verdad. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de estas emociones que son negativas, que son perjudiciales, no solamente a nivel emocional, sino a nivel físico y a nivel psicológico. Por eso Jesús nos está llamando a ser personas que no ahorren en el perdón, que no ahorren en ser generosos, porque quiero que entendamos esto, son características esenciales y son características que nosotros las tenemos que poner en práctica todos los días. O sea, tenemos que tener conciencia de esto, porque si nosotros no las incorporamos a nuestro estilo de vida, a nuestra filosofía, difícilmente podamos vivirlas y practicarlas. ¿Por qué? Porque no están en nuestra escala de valores. Entonces muchas veces lo que necesitamos hacer es practicar la repetición, hasta que pueda ser incorporado a nuestra escala de valores el perdón, la generosidad, hasta que sea parte de nosotros y nos demos cuenta que no nos cuesta ser generosos o perdonar. Por eso Jesús les enseñó a los discípulos a vivir esto y que ellos reproduzcan lo que Jesús había enseñado. Características esenciales que hoy nuestra sociedad ha perdido prácticamente. Ha perdido. Pero nosotros tenemos que reivindicarlas, no solamente por querer generar un cambio en nuestra sociedad, sino porque es una bendición y es lo que Jesús nos ha enseñado para experimentar una vida plena y que bendiga a los demás. Por eso, algunas preguntas para poder hacernos y reflexionar y pensar. ¿Estamos siendo generosos? ¿Estamos ahorrando en esto? ¿Estamos ahorrándonos el perdón? Es bueno ahorrar energía. Es bueno ahorrar dinero. Es bueno ahorrarnos energías físicas. Es muy bueno ahorrar agua. Pero son recursos que se agotan y cada vez son más caros. Pero hay asuntos en los que debiéramos no ahorrar. No ahorrar. Pensalo.
meditalo, reflexioná y trata de incorporarlo a tu vida con cuestiones prácticas. Recordá, Jesús nos enseña a perdonar. Yo no sé si hay alguien que tenga que hacerlo en esta mañana. Tal vez hay algún familiar, hay alguna persona que ha lastimado tu corazón. Tal vez te das cuenta que estás siendo alguien que no piensa en los demás, que solamente piensa en lo que le pasa a uno, quiere autosatisfacerse solamente uno mismo, es lo único que te interesa. Bueno, es una mañana para poder tomar decisiones. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Con tus ojos cerrados, quiero que pienses si hay alguna persona a la que tenés que perdonar, si hay algún familiar, algún conocido, alguien de la iglesia tal vez. Quiero que lo aproveches a este momento. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es el estilo de vida que tenés? ¿Pensás en los demás? ¿Cómo está el nivel de generosidad en tu vida? Aprovecha este momento con Dios. Yo sé que estar sentados por ahí no nos ayuda mucho porque estamos en una posición de descanso, pero aprovechalo. Aprovechalo. Dios nos está llamando a vivir una vida libre, una vida plena. Jesús nos está llamando a ser diferentes, a ser distintos.